No, y no es formoseño, pero habla de economía y muy bien, lo vemos por ahí dando conferencias, sabe todo y nos va a ayudar a entender la economía del presente y es Damián Di Pace, que está siempre en nuestro programa y le agradecemos el contacto. Hola, Dami. Arrancamos, Damián, con lo que dijo Milei del tema del momento, o uno de los temas del momento, que es el tema de la morosidad. Lo escuchamos y te escuchamos, a ver. Miren, yo hace un año estaba acá, expliqué todas estas cuestiones. Es decir, ustedes se podrían quejar de la política si la política hubiera sido discrecional y no anunciada. El tema es que cuando yo vine acá, dije lo que iba a hacer y lo hice. Consecuentemente, no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Es decir, están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se le está tratando de cargar esas culpas sobre el gobierno cuando el gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió. Somos todo oídos, Damián Di Pace. ¿Qué pensás de esto? Yo creo que el presidente de la Nación se refiere a una situación. Durante mucho tiempo en Argentina, vos tomabas una deuda, la inflación se aceleraba, el salario iba en relación a ese nivel de inflación y la cuota se licuaba. Se licuaba. Muchos se licuaba. Muchos hasta el año pasado, incluso hasta septiembre-octubre que tomaron créditos, pensaron que, posterior a las elecciones legislativas, eso iba a suceder de vuelta. ¿Por qué? Porque si era adverso el resultado de Milei, ¿qué iba a pasar? Y el mercado, en parte, alguno habrá apostado a eso. Por eso hubo tanta compra de dólares, 5.000 millones de dólares en septiembre. ¿Qué podía pasar? Que si efectivamente las legislativas perdían, se haya una corrección cambiaria, se acelere la inflación y el stock de deuda que yo tenía se iba a licuar. Claro. Eso no pasó. Creo que él se refiere a esto, ¿me entendés? Sí, lo que acaba de comentar se refiere a esto. Ahora hay un tema Entonces, con la fintech, ¿no? Y los créditos que se adquieren muy rápidamente. Las tasas. Las tasas que después se disparan y la gente que no puede pagar. También eso es parte de... Ahora analicemos el caso. Ahora, esto es lo que él explicó. Mucha gente habrá apostado a esa misma situación. No se dio esa situación. Por lo cual, muchos quedaron ahora con una situación donde hay un stock de deuda, pero lo importante no es el stock de deuda, lo importante son la cantidad de morosos. Entonces, en ese nivel de morosidad, varios puntos para decir. Una persona que está en morosidad, y eso va a un estudio de abogados, le inician un juicio, demanda por eso, ya incrementa las costas, incrementan los honorarios, los punitorios, las tasas, todo eso. La realidad que lo mejor que puede pasar es que se vaya refinanciando todo ese stock de morosos en el sistema y que puedan llegar a ser sujeto de crédito nuevamente. Dos, sí es real el último dato del Banco Central de la República Argentina, que ahora parecería ser que en junio ya dejó de crecer el número de morosos. Claro. El otro día lo escuchaba a Daza, y esto también es real, al viceministro de Economía de la Nación, y él decía, ojo, que no tenemos un indicador de alta frecuencia respecto de cuánto se está refinanciando, cuánto se está reestructurando, por ejemplo en el caso de la fintech o de los bancos. ¿Por qué? Porque probablemente muchos ya estén en planes de pago, pero no se vea visible en el sistema. ¿Por qué? Sí. Porque recién a los 90 días que vos pagás, te sacan efectivamente del veraz. Por lo cual, este es un problema y probablemente haya un nivel. Y esto se lo digo a la gente, déjenme cerrar con esto que es importante. Muchachos, amigos, televidentes, hoy las tasas de créditos personales siguen elevadas. No se puede convalidar 62% de tasa, que es la más baja en un crédito personal, que te da un costo financiero de 90 y 120%. Y con esto cierro punto número 2. Cuando hablamos de tema de morosidad hacia adelante, hay una asimetría y téngalo en cuenta. La tasa está en relación a la inflación pasada y al riesgo futuro. Y los ingresos están en relación a la inflación futura, por lo cual hay una asimetría total entre ambos polos. Total. Bueno, hablando del consumo, el presidente Javier Milei tuiteó, esta semana obviamente habló, pero también tuiteó sobre este tema. Esto fue hoy. ¿Se lo podemos poner en la pantalla grande, chicos? Porque tengo la tele recontra lejos. ¿Te ayudo? Si no, a ver,
A ver, dale. La gente no llega a fin de mes, el consumo está por el piso y de pronto el que no ve la realidad ni patea la calle se encuentra con estas imágenes. Seguro que son inteligencia artificial. Xiao. Y aparece una imagen que me parece que es el shopping del Abasto. Sí, es el Abasto. Y este es el patio de comidas del shopping del Abasto con, bueno, mucha gente que está ahí yendo a comer. ¿Cómo...? ¿Es un reposteo de un...? Es un reposteo, sí, claro. reposteo, es una cuenta de otro que habla obviamente de más del más consumo, ¿no? Exactamente, Claro. Y dice Javier Milei esto, ¿no? Con el patio de comidas que está lleno. A ver, obviamente son distintos sectores de consumo, no es el de la compra, por ejemplo, en el shopping, es el patio de comidas. ¿Cómo leemos esto, no? De la gente no llega a fin de mes, el consumo está por el piso y estas imágenes a las que hace referencia Milei. ¿Cuáles son los datos? Yo creo que hay que leerlo de tres formas y ayúdenme ustedes. Primero, el consumo en servicios en Argentina, en el mundo, está creciendo. Por lo cual, parte de la clase media, comer afuera en forma ocasional es un caso visible y social, y esto se da y bienvenido sea. Dos, hay una situación de mercado que a mí no me gusta, y yo te les voy a ser totalmente sincero. Así como esto shopping está lleno, la oposición te va a mostrar un bodegón vacío. Y hay una situación que se llama mercado. A uno le va mejor y a otro le va peor. Claro. Esto es situación Ambas realidades de mercado, son ciertas, digamos, porque pero se me entendés, está pero dando también este pasa- fenómeno de unos sectores Claro, que les pero va vos- mejor y otros peor. No, el mismo mercado, en una situación, el tipo presta mejor servicio, la carta que ofrece es mejor, Claro. bajó los precios para competir, etc. Y está recontra lleno, y eso lo veo y hay en muchos lugares. Es más, hay ticket promedio alto que tiene gran nivel de consumo en grandes restaurantes y le está yendo muy bien. Mirá. Entonces, hay una situación que es procíclica social, que se incrementa el consumo de servicio. Bienvenido sea. Cuando hablamos se puede hablar de consumo dual más heterogéneo, quiero que sepan una situación. Durante mucho tiempo en Argentina, el argentino era un acelerador de anticipador de consumo. Como la inflación se aceleraba, el poder del dinero que tenía en el bolsillo se perdía, Claro. adelantaba la compra de bienes. Claro. Eso ya no se da más. No se da más. Entonces, probablemente estemos en una situación donde el nivel de gasto se dé en experiencias y haya un ajuste en volumen de venta de bienes, porque efectivamente cambió el ciclo. Y dato número 2, para analizar en forma más profunda la situación, probablemente las sociedades que generan riqueza son las que ahorran, no las que consumen. Y las sociedades más estables en nivel de consumo son las que tienen acceso al crédito, no las que se morfan el ahorro. ¿Ambas se están dando? No. Primero, porque el nivel de ahorro está fuera del sistema y hay muchos Claro. que no tienen nivel de ahorro. Y segundo, la situación de acceso al crédito con tipos morosos es difícil que se pueda para comprar más televisores, ¿me entendés? Entonces, sí. es real lo que muestra el presidente, está bien la imagen que muestra, y tratemos de ver también los ciclos de cómo ha cambiado. Los Claro. ciclos de consumo, los ciclos de la macro y cómo está impactando la micro. Ese termómetro completo del consumo me parece importante. Ahora me das datos, porque muchos dicen, che, pero los datos indican que cerraron más de 30.000 pymes, otros dicen, sí, pero abren otro tanto. Por eso los datos son los que nos evitan las especulaciones. Y a propósito de esto, el presidente Milei dice que el tema de la morosidad también es un tema político y en realidad están agitando esto y el consumo como parte de ese escenario. ¿Lo escuchamos y conversamos? A ver. Digamos, no son distintos, digamos, los que tiene Estados Unidos en morosidad, y ni siquiera, digamos, ni como Chile, ni como, digamos, o nuestros vecinos, o Brasil, o algo por el estilo. Entonces la pregunta, ¿por qué tanto ruido? La realidad es que estamos entrando en el año electoral, aunque las elecciones sean el año que viene, y claramente una parte de la estrategia, de los que no quieren que entremos y abracemos el futuro y quieren retener el status quo prebendario y corrupto, obviamente que la estrategia radica en generar todo el ruido posible y todas las distorsiones posibles y todo el daño que sea posible, digamos, a ver si, logran hacer subir el riesgo país y que eso frene la expansión de la economía. ¿Qué decís, Damián? Primero,
que una oposición se tome de datos que no son los mejores en la economía es normal. Esto le ha pasado a cualquier oficialismo en cualquier momento de la historia. Dos, es si efectivamente una parte considerable de la sociedad siente que eso es un problema. Hoy estamos viendo que la morosidad se incrementó y veremos en los próximos 3 meses si alivia esta refinanciación y reestructuración que se está viendo en el mercado. Para mí me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque tipos que están en nivel 2 y nivel 3 de Veraz, bueno, podrían salir, es como yo digo, es el boletín de calificaciones financieras, y de alguna manera volver a sentir esa situación de mejora para ser sujeta de crédito. Claro. Ahora, si efectivamente, y esto también es real, ahora comienza este trade electoral, porque hay una especulación y falta de incertidumbre sobre el futuro, y sería un adelantamiento muy largo, muy rápido que esto suceda en este contexto, bueno, probablemente te suba el riesgo país, probablemente las tasas no tienden a bajar, por lo cual también tomar un crédito puede llegar a generar una nueva morosidad futura, ¿no? Correcto. Permitime un minutito, tenemos información urgente, Damián, y seguimos con vos. Información urgente, tiroteo en la puerta de la casa de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. Hay un herido grave y varios prófugos. El violento episodio se registró en la puerta de la vivienda justamente de Duhalde en Lomas de Zamora. Un tiroteo investigado por las autoridades. Por el momento se analiza si el hecho se originó durante un intento de robo. Hay varios sospechosos que permanecen prófugos según las primeras informaciones. Un grupo de delincuentes habría intentado robarle la motocicleta, a un allegado de Duhalde. La víctima se habría resistido. En medio de la situación se produjo un intercambio de disparos. La secuencia es parte de la investigación y se busca determinar con precisión cómo se inició el enfrentamiento. Hasta ahora sabemos que uno de los custodios que se encontraba en el lugar recibió un disparo, aunque la herida fue superficial debido a que el proyectil impactó contra el chaleco de protección que llevaba colocado. Reiteramos, tiroteo en la puerta de la casa de Eduardo Duhalde en Loma de Zamora. Hay un herido y varios prófugos. Sí, hay una persona gravemente herida e internada, aunque todavía no hay más detalles. Correcto. Exactamente, herida superficial. Así que bueno, seguimos con esto, en un ratito desarrollamos más datos. Estábamos con el señor Damián Dipache conversando de economía. ¿Damián? Sí, acá estamos. Tenemos más información que queremos repasar con vos, porque habló Javier Milei en el Council of the Americas. Exacto. Y repasó el número de cuánto bajó la inflación. Dijo, bajó un 85%, mirá. A ver. Néstor Kirchner asumió con una tasa de inflación anual que era del 3,7%, entregó su mandato con 8,5%, es decir, la incrementó en un 129,7%. La inflación con la que asumió Cristina Fernández de Kirchner fue del 8,5% y entregó 26,9%, es decir, la aceleró en un 216,5%. En el caso de Mauricio Macri la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%, es decir, la duplicó, es decir, 100%. La inflación con la que asumió Alberto Fernández, 53,8%, entregó 211%, es decir, la incrementó en un 292,9%. Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%, es decir, bajamos 85% de la inflación. Bueno, ahí está, hablando de todos los gobiernos, incluso del de Macri. Menos mal que ese día no estaba Caputo, que trabajó con finanzas, ¿no? Estaba enfermo, creo, fue Daza. Estaba enfermo y lo terminó reemplazando Daza. Pero bueno, este es el análisis que él hace, ¿no? Lo que hicieron los otros gobiernos por la inflación versus lo que hicimos nosotros en 2 años y medio. ¿Cómo lo deja parado esto al gobierno, ¿no? Frente a lo que está a la vuelta de la esquina, que es ya un año electoral, con la discusión pública que se empieza a abrir, que es, sí, es verdad, bajó la inflación, pero vamos necesitando otras cosas, por ejemplo, salarios. Primero, voy a ser muy subjetivo respecto de la inflación. Muy subjetivo. Sí. No va a ser objetivo mi análisis. Ok. Esta semana
se va a tratar el tema más importante para la inflación futura y el valor de la moneda en Argentina. El más importante, quizás la reforma de la Carta Orgánica. Fin de 2012, había 307.000 millones de pesos de la base monetaria argentina circulando en la economía. Pasaron 14 años de la anterior reforma, hoy tenemos 46.000 billones de pesos. Tomen dimensión, el edificio más elevado del mundo tiene 163 pisos, en 14 años emitimos por 143 pisos de billetes. Un kilo de pan estaba a 8 pesos en 2012, hoy está a 3.500 pesos, subió 440 veces. O sea que sacarle la maquinita al poder político es fundamental. Hacia adelante creo que es lo más importante que podemos ver. 2, la pregunta de Agus. Bueno, probablemente la inflación, como están mostrando muchas consultoras, ya no sea el tema prioritario que demandan los argentinos. Pero pará, no le quitemos el mérito de haberlo dejó logrado. De ser tema porque se empieza a resolver, obviamente. Digo, ese es el mérito. Se comienza a resolver. Para mí la resolución más drástica va a ser si efectivamente se aprueba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque ya independientemente del gobierno de turno, tema, no puede incidir en la política monetaria. Y eso para mí va a ser efectivamente un dato contundente institucional que le podamos dar resolución al Congreso de la Nación. Permanente, ¿no? Esperemos que permanente, porque después viene otro gobierno y saca otra ley y dice, como pasó en el 2012, no, el Banco Central, qué sé yo, y bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Pero bueno, aspiramos a que estas reformas, que entendimos todo, son, digamos, más allá del gobierno de turno y que nos beneficien eventualmente, porque sufrimos la inflación. En los países de la región no tienen el problema. Nosotros nos compramos un problema que nadie pudo resolver, o al menos hasta acá no hemos visto que nadie haya. Y además, Hugo, lo han resuelto todos en los 90 con reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo resolvió Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay y hasta Brasil en los 90. E Israel. O sea, nosotros venimos 30 años retrasados. El tema llega el miércoles a la Cámara de Diputados para ser tratado. Es fundamental. El otro tema es la economía de bolsillo. Vamos de mayor a menor con los datos macros de la inflación, a cómo impacta eso en la economía de bolsillo. Miremos algo sobre ARCA, que es la agencia de recaudación y es clave también como parte de lo que está pasando. Acá escribe un tal Damián Dipache, dice: ARCA acelera ejecuciones fiscales, inicia juicios por deudas tributarias a solo una semana del vencimiento. El contribuyente tiene apenas 5 días desde la notificación del mandamiento de intimación de pago para oponer defensa. Me imagino los estudios contables, ¿no? Juicios por deudas tributarias. Muchachos, aflojen un poco. De en serio, ¿no? Tipo, de en serio. Estamos hablando de deudas tributarias de cuánto y a quiénes les puede llegar esto. Le está llegando a muchas pymes, por eso lo cito y digo la cuestión. Primero, legalmente lo puede hacer ARCA, lo puede hacer. Sí, claro. Ahora, yo lo que digo, entiendan el ciclo del contribuyente. La cadena de pago, los cheques rechazados fueron disminuyendo, pero hay casos que todavía siguen estando en una situación donde te puede venir que tengas un gran cliente que te afecta tu liquidez, porque vas a cobrar un cheque rechazado con un monto importante, una pyme no lo cobra, cuando le viene el vencimiento de ARCA no lo puede sostener. Una pyme, estamos hablando de 10, 20 tipos que están laburando en la empresa, si le llega esta situación, primero, no tiene un estudio de abogado, de contadores, no es una gran empresa. Claro. Tiene que empezar a ver de dónde saca la guita para que no le embarguen la cuenta. Entonces, golpea el capital de trabajo, no le va a poder pagar a sus proveedores, no le puede pagar los sueldos a los empleados, no puede pagar el alquiler, no puede pagar los servicios, no puede comprar mercadería, le embargan la cuenta. No puede pagar el 931, qué sé yo, por ejemplo, y viene la ejecución exactamente. por eso, claro. Le genera un efecto dominó, porque si embargan la cuenta, la empresa no puede pagar a los proveedores, por lo cual no puede producir, cobra menos, aumenta exponencialmente el costo de la deuda originalmente pequeña. Claro. ¿Por qué? Porque para salir a financiar ARCA, si no tiene la guita, tiene que salir al mercado, por lo cual tiene que pagar un interés por hacerlo, tiene que contratar asistencia legal urgente para resolver el problema. Reitero, es legal, pero ojo, señores de ARCA, tengan en cuenta que la pyme está estrangulada en 3 rincones. No, y con lo importante que es la pyme, también sí, claro, para la economía argentina. Digo, sí, y no tiene la capacidad de reaccionar. Sí. No tiene la capacidad de reaccionar una gran empresa. Entonces, ahora, ¿por qué hacen esto, Damián? Bueno,
probablemente, reitero, ¿es legal que lo hagan? Es legal, Sí, está sí, en la pero ley, digo, etcétera. políticamente, ¿no? Me refiero. Que se suma a lo que habías contado vos y lo contaba también hace 2 semanas el empresario Pyme que vino acá, al embargo, ¿no? Que a algunos les embargaban directamente parte de... ¿te acordás que vino? Sí, sí, sí. que Lo hablé hablamos con también, otro, sí, que me contó. que esto vos, Dami, lo sabrás explicar mejor, pero que te embargaban parte, digamos, del dinero para saldar ciertas deudas y claro, con ese embargo después cuando tenés que hacer las cuentas no te queda nada. Yo te voy a contar los dos ciclos, la picardía de la pyme antes y la situación de ahora. ¿Cuál era la picardía de la pyme antes? La pyme antes accedía a un nivel de tasa baja, regulada por el Estado, se financiaba efectivamente a nivel bajo y además se financiaba con el ARCA. Rápidamente apareció una moratoria. Entonces, si, che, no pago total, aparece la moratoria. Pero accedía efectivamente a una tasa baja o se favorecía de la inflación o de devaluación de nuestra moneda, porque después iba y pagaba con los dólares que tenía porque esos dólares valían más que antes. Ahora estás en otra situación, donde tenés un mercado mucho más competitivo, tenés que trabajar por márgenes, tuviste un descalce financiero importante porque venís de una situación nuevamente de incertidumbre política el año pasado, donde subieron los niveles de tasa, donde la cadena de pago se tensionó y donde estás en una situación donde probablemente tengas una situación donde no estés todavía con una liquidez suficiente para afrontar al fisco. Pero reitero, que lo tenga que afrontar en 5 días, hoy es una cuestión muy pero muy condicionante para una pyme. Entonces yo sé que la ley lo dice, ARCA lo puede hacer. Entiendan, muchachos, que si lo hacen van a tensionar a esa pyme, pero también al proveedor de esa pyme, porque no le va a poder pagar, y también a los trabajadores porque no le va a poder pagar el sueldo, y también hacia adelante a la pyme esa que le vende porque no le va a poder entregar. Entonces ya estamos con un problema. Que no lo generemos por una causa impositiva, no habrá nueva moratoria. Extiendan los plazos, amigos. Claro. No les estoy pidiendo que le salven la vida a nadie. Solamente contemplen la situación, extiendan un poco el plazo, no lo lleven a un estudio jurídico. Saquen una normativa. Miren, hasta ahora la ley, la normativa es que por los próximos 90 días se va a extender el plazo de intimación o ejecución o embargo de cuentas. Nada más. Así como se lo pedimos a los bancos, que refinancien, que bajen las tasas, también hay que pedirle a ARCA esta situación porque tiene un costo administrativo para hacer los negocios que le está generando un problema a varias pymes. Y reitero, yo quiero que esas pymes no compitan con el mercado, pero no compitan con el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, sí, porque se frena la dinámica justamente cuando hablamos del consumo, de la producción y de todo lo que implica la economía intermedia y doméstica, ¿no? Totalmente. Básicamente. Ahora, creo que ya podemos presentar a nuestro invitado, ¿no? Porque hay un dato que se sumó esta semana que tiene que ver con, en este mismo Council of the Americas habló Pablo Kirno y se refirió, ¿no?, al Mercosur y dijo, mira, nosotros tenemos una mirada muy clara en cuanto a lo que queremos hacer para la Argentina o desde la Argentina para el Mercosur. Si nos quieren acompañar, fenómeno. Ahora, si no nos quieren acompañar, guarda porque nosotros estamos dispuestos a avanzar bilateralmente. Y esto, por supuesto, tiene o puede llegar a tener un impacto en la economía argentina muy importante. Por eso lo queremos charlar con vos, Dami, y también con Iván Dúa, que es parlamentario del Mercosur por la Libertad Avanza, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Iván? Bueno, fue una de las definiciones políticas de la semana. ¿Nos lo explicás mejor vos desde el lugar que tenés dentro del Mercosur y, por supuesto, también conociendo a la Libertad Avanza? Mira, no hace falta tanto un análisis interno desde el Mercosur, sino una cuestión de sentido común. Un país que se liberaliza, avanza y empieza a competir con ventajas comparativas con otros países, no puede seguir atado a regímenes pensados en los 80 para el 90. Entonces, si vos cada oportunidad que perdemos son personas que siguen en la pobreza. No es algo con lo que se pueda jugar. Esto de tener sensibilidad con el que menos tiene o con el que le cuesta llegar a fin de mes es justamente esto. Tomar las decisiones difíciles para aumentar el comercio o facilitar el comercio libre y darle las oportunidades a Argentina que se merece, pero en función de ventajas comparativas, no artificiales, no en función de suplementos estatales o ventajas, por ejemplo, impositivas con
con respecto a algún producto u otro. Más que nada va por ese lado. Pero vos decís, hay que tomar, perdón, hay que tomar decisiones difíciles, incluso cuando hay gente que la está pasando mal. ¿A qué te referís? Hay que tomar... ¿Cómo se vincula con el Mercosur? El buenismo es lo que nos llevó a tener 52, 53% de pobres en Argentina. Los que te decían que venían a defender a los pobres y que te hablaban bien y que querían ayudarte a salir y te hundían. Esos no tomaron las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son estas. Es decir, estamos dispuestos a abrirnos al comercio libre, al comercio internacional, a los acuerdos bilaterales, pagando un costo político, pero pensando primero en Argentina. O sea, que el Mercosur sea un poco más amplio, más abierto, que permita que la Argentina pueda firmar un tratado con otro país. Con quien se le ocurra, en los términos que se le ocurran, porque son acuerdos que se hacen en función de dos países. Después la cuestión empresarial, privada, sigue pasando por otro lado. Igual sería disolverlo el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, digamos, tiene como premisa que ninguno de los países se maneje, digamos, por su cuenta, ¿no? Claro, ¿cuán atada se ve hoy de manos o de pies? No sé. Bueno, imagínate que no producíamos un gramo de cobre. No, los resultados no han sido muy satisfactorios. Es una demanda que ya la planteó el expresidente de Uruguay, Lacalle Pou, en su momento. Sí, que incluso hizo negocio con China, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero más allá, digo, sus ventajas comparativas. A ver, vos en tu pueblo o en tu país o en tu región, vos tenés diferentes recursos, formas de explotar, dentro del capital humano, diferentes preparaciones. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que el Mercosur quiere cuando tengo otras capacidades y otras cosas para explotar que pueden llegar a mi población? Vale, por cierto. Después habrá que ver, ¿no? Se logró un acuerdo con la Unión Europea, digamos, para el tema agropecuario. Un acuerdo que se discutió que se frenó, digamos, durante 20 años, porque cuando en política sí se discute es que se frena, y recién se pudo sacar con un acercamiento bastante particular del presidente Javier Milei. Sí, es verdad lo que decís, pero no es suficiente. Hay infinitas oportunidades en el mundo que nos las perdimos por cerrarnos, por aislarnos, acuérdense lo de la SIDA, acuérdense que bloqueaban importaciones cuando tenías un... Corrupción, además, ¿no? Bueno, pero siempre, cada vez que el Estado... Mecanismo de estafa, ¿no? Cada vez que el Estado se mete a regular algo, hay un kiosco atrás. Lo sumo a Damián en esta discusión, que siempre tiene los datos, ¿no? Hoy, ¿cuáles son los datos, Dami, ¿no? Respecto a lo que ha generado o lo que le ha generado a la Argentina justamente su pertenencia al Mercosur en relación a lo que explicaba Iván recién y, bueno, por supuesto, en relación a lo que ha dicho el canciller esta semana. Argentina estaba muy concentrada en el Mercosur y ahora tiene una política de expansión hacia búsqueda de otros mercados. Y tiene oportunidades enormes para hacerlo, porque obviamente tenés el acuerdo con la comunidad, con la Unión Europea, tenés acuerdo potencial con Estados Unidos, tenés acuerdo con el sudeste asiático. ¿Y por qué tiene la oportunidad histórica para hacerlo? Porque están coexistiendo sectores que antes estaban absolutamente ralentizados. Estoy hablando de oil and gas, estoy hablando de minería, estoy hablando del agro, estoy hablando de la ganadería. Argentina había caído fuertemente el volumen de producción. Estoy hablando del servicio de economía del conocimiento, que están en niveles de récord. Es muy bueno el dato del otro día de comercio exterior, además de tener superávit comercial. Las exportaciones crecieron fuertemente. Es el récord histórico de producción y exportación de petróleo, eso es muy bueno. Y además, ¿cuáles los 5 condimentos que tiene Argentina muy interesante para efectivamente ganar los mercados? Tenés capital intensivo en esos sectores, alto nivel de productividad, incluso en el agro, que todavía tiene retenciones elevadas, los tipos son productivos, sacale las retenciones, son lo más productivo del mundo. Son sectores orientados a las exportaciones, necesitamos divisa y tenemos que pagar compromisos de deuda y necesitamos importar para producir al mercado doméstico. Y generan ganancia, acumulación de capital que puede reinvertir en el tiempo, generar una mano de obra que efectivamente vaya incrementándose en términos graduales a lo largo del tiempo. O sea, ¿el números ganó o perdió más la Argentina por pertenecer al Mercosur en este tiempo? Que me parece que es un poco la discusión que se está poniendo ahora sobre la mesa, y por eso la advertencia del canciller cuando dice: nosotros queremos avanzar juntos, pero si no nos dan una mano, esto no nos va a detener. Yo creo que Argentina durante mucho tiempo estuvo concentrada en el Mercosur.
Y vos me decís, ¿es un mercado para dejar? No, no es un mercado para dejar. No, de hecho, el negocio su con mayor Brasil, socio es Brasil. Claro, exactamente. Ahí está la no base es un mercado para Mercosur dejar. para Argentina. Es un mercado para considerarlo y abrir y venderle más también al Mercosur. Claro. ¿Por qué hay que elegir un mercado y decir, che, no, solamente voy a jugar con Tal vez hay que Unidos, reformar el tratado, ¿no? Y escuchar a sus integrantes, sobre todo los dos socios más importantes que tiene el Mercosur. A los kioscos que le van Brasil, bien, Argentina. no eligen a los clientes a los cuales le venden caramelos, chicos. Claro, claro. ¿Eh? ¿Y vos ves que el tratado comercial con Estados Unidos progresa? Porque muchos dicen, ojo, estará atado a las elecciones, que además en este año son claves en 3 países fundamentales, ¿no? Brasil, Israel y hay otra elección también. Estados Unidos, Estados justamente, Unidos, ¿no? Entonces, ¿ves fundamental digamos, el triunfo de Trump eventual para un avance en el tratado comercial con Argentina? Los acuerdos comerciales no son de un día para el otro, son lentos y requieren etapas. De hecho, por ejemplo, ahora en la primera etapa del acuerdo comercial con la Unión Europea, Argentina se favorece porque está exportando muchos productos de economía regionales, muchos productos del agro como soja, maíz, trigo, etcétera. Se incrementó el volumen exportable en la Unión Europea. Probablemente lo mismo pase con Estados Unidos. Pero ojo, no hay que quedarse dormido, porque así como ahora se incrementa la oportunidad de exportar commodities, en los próximos 10 años vamos a abrirnos también a bajar niveles de aranceles para importar bienes terminados. Entonces Argentina tiene que también consolidar esa cadena para poder competir en el tiempo. Despacio, para que el sector automotriz no tenga quilombo y cuando venga un auto de Europa pueda competir, hay que bajarle impuestos, hay que bajarle regulaciones, tenemos que mejorar el nivel de infraestructura logística, tenemos que mejorar el mejor nivel de comunicación y conectividad. Bueno, lleva tiempo. En esos 10 años es apertura de comercio y mejora de la situación de infraestructura local, ¿no? Claro. Privada y pública. Gracias, Damián, por este contacto. Iván, ¿querés hacer un comentario para cerrar? Mirá, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Recuerden que el mercado es un proceso de permanente conocimiento, búsqueda y reconocimiento de los productos. Entonces, no es que es una cosa cerrada, entre alguien que ofrece y otra persona que demanda. La humanidad está cambiando día a día, no es la IA, no es la robotización, son los actuadores que es lo que permiten que los robots se muevan, son los minerales que permiten fabricar esos actuadores. Digo, vos no podés cerrarte al mundo porque nadie conoce todas las interacciones posibles entre todos los oferentes y receptores del mercado. Correcto. Digo, nosotros nos cerramos, Argentina se cerró durante mucho tiempo y se perdió muchísimas oportunidades. Ojo, y a pesar de eso seguimos siendo altamente eficientes. Gracias, Iván, por tu visita. Iván, por venir. En instante, Florencia Arieto trae novedades muy importantes de la política, de la seguridad o de la inseguridad, aquí en Especial Domingo. Fíjense.